De alguna manera todos pensamos que el COVID ya se terminó, las normas se han ido relajando, la comunicación se ha ido relajando, los barbijos están cayendo, pero las estadísticas dicen otra cosa. 54% aumentaron los casos de COVID en la Argentina. Es algo paralelo que está pasando en otras partes del mundo, con el agravante de que en este momento nos toca a nosotros porque ahora acá viene el otoño y viene el invierno. Doctor Rodrigo Salemi, ¿qué está pasando que aumentan de esta manera los casos de COVID, aunque sin embargo no aumentan las internaciones en terapia intensiva? Bueno, esto evidentemente tiene que ver con la vacunación. La vacunación fue realmente muy importante para desacoplar el tema de la famosa palabra el desacople de las curvas. Si no, estaríamos hablando de otra situación. Recordemos que aumentos de este tipo, de esta magnitud, los hemos visto durante la primera y segunda ola, una línea prácticamente que se empezaba a poner vertical, con un aumento de, lamentablemente tenemos que hablar semanal, no podemos hablar diario, más allá de que en el mundo se está empezando a dejar de informar prácticamente diariamente. El COVID pasó a ser una información semanal, lo que es la información epidemiológica, pero con el aumento de casos, por suerte, no han aumentado las muertes, y solamente por ahora. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo viene esto. Tenemos que esperar un tiempo prudencial. ¿Para qué? Para ver cuál es el efecto en sobre todo los pacientes de riesgo. Que esto, volvemos a insistir con los pacientes de riesgo. Los pacientes de riesgo son los inmunosuprimidos, los pacientes mayores de 60 años, los que tienen alguna comorbilidad. Todas estas personas son las que van a estar Tienen que seguir cuidándose y tienen que seguir vacunándose. Totalmente, y el tema es que cayó mucho lo que es la campaña de vacunación. Estaba viendo el promedio, un promedio pasamos de tener en el máximo histórico de la Argentina un promedio de 500.000 aplicaciones por día, ¿sí? Pasamos a tener por lo menos 50.000 aplicaciones por día. Estamos haciendo el 10%, y eso es que tenemos un desfasaje. Nos falta vacunar un 60% de la población con una tercera dosis. Recordemos que la tercera dosis es absolutamente necesaria para combatir estas nuevas cepas que están viniendo hoy en día y que se están detectando hoy en día en la Argentina, Rodrigo, como la BA2. Sí. Tercera, por ejemplo, te hago pregunta concreta. Yo tengo 2 Sinopharm, entonces fui de las primeras en darme tercera dosis. ¿Tendría que pensar en una cuarta o no? ¿Cuándo te diste la tercera dosis? Y fue hace bastante, fuimos de los primeros que nos llamaron. Sí. Bueno, parece que sí. A ver, exactamente, las personas que tienen el esquema completo de Sinopharm como primera, ¿sí? como primeras dosis, la primera y la segunda dosis, ¿sí? Exactamente, deberían estar pensando pasados los 4 meses de aplicar la cuarta dosis. Yo sobre todo, claro, pero atención, porque ahora la aplicación, por lo menos en provincia de Buenos Aires, no te avisa. Claro. Te dice, bueno, la vacunación es libre, pero no es como antes que te llegaba. Y ahí se genera un efecto contradictorio. O sea, vos sabés que la vacunación es libre, pero no sabés cómo va a estar el vacunatorio. No sabés si va a haber mucha gente, poca gente. Sí, siempre me Entonces uno dice, bueno, lo termina postergando. sabiendo que íbamos a charlar de este tema, hoy recorrí un par de vacunatorios acá por la zona, y la verdad que no hay nadie. No hay nadie. Entrás y salís. Pero es así, es literal, ¿eh? Entrás pero es y salís. que todos estamos esperando que nos llegue el turno. A mí no se me ocurrió ir sola. Es que muchas veces ya no hace falta que te llegue el turno, o ese es el error que está teniendo muchas veces lo que son la parte gubernamental, el tema de la información. Recordemos que cuando empezó el COVID siempre criticamos lo que fue la comunicación, la falla en la comunicación que terminó costando vidas humanas. Bueno, en este momento con el tema de la vacunación, recordemos que también hay casi 5 millones de dosis de vacuna de las 8 millones de dosis que hay en stock, que están repartidas, información oficial del Ministerio de Salud, que están a punto de vencerse. O sea, a ver, hay 8 millones de vacunas disponibles y de esas 5 se están por vencer. 5 se están por vencer en los próximos 6 meses. Entonces, es importante estimular a la gente y informar a la gente de que si pasaron más de 4 meses de la última aplicación, tenés que darte la tercera dosis. Y si vos sos grupo de riesgo, te quedaste la cuarta. Mayor, tenés que darte la cuarta dosis, es fundamental, porque de esa manera lográs una mejor protección. En el mundo se vio que cae la protección de la tercera dosis, si vos sos un inmunosuprimido con estas nuevas variantes, a un 43%, ¿sí? Lo que es la eficacia de la vacuna. Entonces, estamos casi como al principio, pero tenemos que estimular la vacunación. Sí, y hay que implementar... Con otra cosa, que por ahí uno al estar vacunado dice, bueno, está bien, me agarro el COVID. Sí, pero
por ahí el COVID lo pasas leve, pero te queda un COVID prolongado, un COVID que te deja secuelas en el tiempo. Sí, lo peor es que mucho no te vas a poder testear porque no hay tantos lugares para testearse. Es el tema es que no tenemos una información fehaciente porque en muchos lugares cambió la manera de testear. Hoy en día, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires no testea a menores de 65 años sin comorbilidades o si no sos embarazada, una de las condiciones. Vos te puedes comprar un autotest. O te lo podés comprar el autotest, pero no todo el mundo tiene acceso a los mucha 1.600, gente hoy la ves 2.400 resfriada o con problemas de tos o de garganta y dicen, no, estoy engripado y punto. La verdad también, Rodrigo, es que se está dando algo muy particular, que nos pasa hasta a nosotros que fuimos por ahí muy cuidadosos en toda la pandemia y que de repente por ahí te pones el barbijo, pero después vas a un cumpleaños y te sacás el barbijo para tomar algo o para comer. No hay cuidados todo el tiempo. No, lamentablemente los cuidados se van perdiendo, pero se van perdiendo de manera natural. Vos pensás que hoy en día no es obligatorio y muchas veces pasa de que si no es obligatorio una norma, terminás incumpliéndola. La única manera, la única norma que dice que vos tenés que usar barbijo de manera obligatoria es el transporte público, ¿sí? Lo demás es optativo. Bueno, pues bien, sabemos que es optativo, tenemos que optar por la manera que tenemos nosotros de cuidarnos. Y el único elemento que termina siendo preventivo de esta enfermedad es esto. A ver, no nos olvidemos del barbijo. El correcto uso del barbijo, lo ponemos, ¿sí? Acá, lo ponemos bien así, ¿sí? Y con esto tenemos un 90% de protección contra la enfermedad. Es tan sencillo como esto. Lugares cerrados, ámbitos muy concurridos de gente. Sí, por eso, el barbijo público, más vacuna, tenés una protección seria. Exactamente, y completar el esquema de vacunación. Y no olvidarse de la vacunación de la gripe también, que se pueden dar inclusive en el mismo día. Ha caído todo, es todo mito lo que ha pasado, de que tenés que esperar, ya se ha estudiado, ya se ha visto, te puedes vacunar el mismo día contra la gripe, contra el COVID, inclusive contra la neumonía, no va a haber ningún problema. Pero el problema de eso es la comunicación, hay que comunicarlo mejor, tiene que estar más claro. Yo me di mi refuerzo hace más de 4 meses y no sabía que tenía que ir sola. Todos nos acostumbramos a que la aplicación te avise. Y cuando lo cambiaron, nadie, o sea, no se internalizó la gente. Es que ni siquiera se comunicó que ya no te iban a avisar, porque si no por ahí estás más atento, pero todos estábamos esperando el aviso. Evidentemente dejó de ser algo popular, algo que rinda a nivel político el tema de la comunicación de la campaña. Seguimos en emergencia, ¿eh? Ojo que la emergencia sanitaria sigue corriendo y la OMS todavía no decretó el fin de la pandemia, que eso todos sabemos y todos lo venimos hablando, va a terminar recién fines de este año si todo sigue surgiendo de la manera como viene pasando. Algo interesante que decía Rolando, y permitime un segundito, que hasta el 56% de las personas encuestadas de más de 120.000 que se estudiaron en el mundo presentaron un síntoma del COVID prolongado o del post-COVID más allá de los 6 meses. ¿Sí? Aunque entonces, sea el post-COVID o el long COVID, como le dice, ya sería un motivo para cuidarse y para vacunarse. Pero el fenómeno, además, que llama la atención hoy por hoy, es el cierre de los vacunatorios. Por voluntad propia porque no veo ninguna campaña como había antes a nivel municipal, provincial o nacional donde digan hay que vacunarse, y me extrañó ayer ver 5 o 6 personas para vacunarse nada más. ¿Por qué crees que pasa esto que la gente no viene a vacunarse? Porque no hay difusión para que se vacune la gente. Y según me enteré acá que la semana que viene cierran porque es un colegio privado. Hasta el viernes que viene. Pero que el viernes cierra el vacunatorio. Sí, echan a todos. No te dejan entrar más. Pero a los que están vacunando ahora, que vas adentro, que vos fuiste, no te dejan entrar. No fui igual porque viste que más de la puerta no me dejaron pasar. Ajá. Y viste, tienen miedo. Y no se ve en ningún lado un cartel que diga que hay vacunas y vaya a saber si esas vacunas irán a servir más adelante, y porque lo más probable es que haya un excedente y que vayan a tirar. ¿Qué dosis se dieron? No, yo la primera, ellos tienen la tercera. La tercera. ¿Qué dosis? La tercera. ¿Vos recién vas por la primera? Sí. ¿Por qué recién por la primera? Vago. De acá estoy, viste, todavía Él igual. es nuestro vecino. Yo soy vecino. Nosotros somos de otra familia. Me trajeron Hoy obligado. lo obligué y por eso vino. ¿Y hay mucha gente adentro? No, poquita, ahí no hay nada acá. No. ¿Creen que la gente ya no se está vacunando como antes? Y yo Puede creía ser.
¿Cuántas dosis tenés? Las dos. ¿2? ¿Te vas por una tercera o no? No. ¿Por qué no? No sé. ¿Cuántos, No me anoté. ¿Cuántos años tenés? 15. ¿Había gente adentro vacunándose? La verdad que no tanta, había 2 personas adelante, no, poca gente. ¿Estás al tanto de las dosis que se están venciendo? No, no sabía. A mí no me pueden echar. Vinieron a echarme y dije, yo no me voy. No entiendo por qué cierran el vacunatorio. ¿Hay vacuna o Hay vacuna, y el COVID está y hay vacuna. Porque no hay propaganda, no hay ninguna difusión a nivel ¿Viste? municipal Y ni bueno, nada. se están dedicando a otra cosa, se le está pudriendo el kiosquito. Mira, ahora veo poco movimiento con respecto a las vacunaciones, no con el ritmo que llevaban hace unos meses atrás. Ahora están un poco parados. ¿Por qué crees que la gente ya no se está vacunando? Bueno, creo que porque está confiada que con las dosis que tiene ya puede más o menos manejarse sin contagiar. Pero yo creo que si les dan una campaña un poco más, más estricta, creo que la gente se va a seguir vacunando. Bueno, yo la verdad que mucho no soy de vacunas, pero tengo una sola. ¿Una sola dosis? Una sola y ahora me estaba por dar la segunda. Y bueno, ahora me daría otra vez la Sputnik. Estoy un poco, como quien dice, relajado. No, yo creo que la gente se vacunó y como se vacunó está tranquila y bueno, por eso se ve un poquito como que la gente está más tranquila, pero es porque ya cuenta con la vacunación. Esperemos que las puedan aplicar, que la gente vaya a vacunarse. Pero mucha gente veo que se relajó demasiado igual. Los centros de vacunación cada vez tienen menos gente. Y es como que ya pareciera como que pasó de moda. ¿Estás al tanto de las dosis que están por vencer? La verdad que no sabía nada. 5 millones de acá a fin de año. Un montón. Si está por vencer las vacunas, es un gasto que no sé el valor, pero estamos hablando de un dinero bastante importante, ¿no? Bueno, en fin, habría que ver si se lo puede regalar a otro país, que si lo van a utilizar es una lástima que se pierda, ¿no? Y la gente se cuida, no se cuida, los colectivos vienen inflados. ¿Terminó el COVID? No terminó. Es que la sensación esta de que ya pasó el COVID después de la tercera ola genera muchos efectos que se empiezan a ver. La gente no concurre a los vacunatorios. Los que tienen 1 o 2 dosis dicen, bueno, ya está, ya pasó, ¿para qué me voy a seguir aplicando vacuna? Me voy a sentir mal. Y así ese relajamiento está generando, doctor, que no solo la gente no se aplique las vacunas, sino que las vacunas que están para ser aplicadas se vayan venciendo. Sí, totalmente. Por eso es muy importante el tema de la comunicación. Creemos que la comunicación es el eje fundamental en el tratamiento y en el ataque con una estrategia certera para terminar de controlar la enfermedad. Recordemos que, como habíamos dicho, la mejor estrategia y la mejor enfermedad primero es la que no ocurre, la que se previene. La mejor manera de prevenirlo es, vacunarse con el esquema como lo venimos sabiendo. De acá a un año más tendremos la evaluación de cómo va a ser el calendario de vacunación, si estas vacunas van a ingresar adentro del calendario de vacunación y vamos a empezar a hablar de una enfermedad estacional, de una epidemia o del fin de la pandemia como lo estamos viendo, ¿sí? Pero es fundamental el tema de los cuidados por ahora porque más allá de que no se informen, estamos viendo mucha gente, mucho más de lo que se está informando, en las guardias con síntomas compatibles con COVID y que de hecho... Los casos están aumentando, la gente se va a contagiar y aunque vaya a tener síntomas leves, puede tener COVID prolongado, que es un garrón. Contá bien las cosas que genera el COVID prolongado, que aunque en los síntomas sea leve, después te queda para meses. Te queda para meses y por lo menos te está durando 6 meses lo que se va estudiando. 6 meses con cansancio, pérdida de la concentración, trastornos para respirar, fatiga, quiere decir que te fatigas. Hay mucha gente con COVID prolongado que no puede correr, no puede volver a hacer actividad física. Y esto te puede dar aunque estés vacunado. No solamente aunque estés vacunado, aunque hayas pasado el COVID de manera leve. Claro. Muchos de los pacientes, la mayoría de los 56,9% de los pacientes encuestados tuvieron COVID de manera leve y son los pacientes que tienen al menos un síntoma de COVID prolongado. Muchos de lo que quizás alguno tuvo ahora en estos últimos meses y ni se enteró porque no se testean. Yo lo que te quiero preguntar, Rodrigo, es explícanos desde el sentido común por qué. Acá hay muchos más casos, 54% en una semana.
y no se está trabajando mucho sobre el tema, y con un montón de casos en China, por ejemplo, están en un encierro total. Si también tienen las camas de terapia intensiva bastante liberadas. ¿Por qué esa desigualdad en las decisiones? Son decisiones gubernamentales que, tienen que ver con lo que es la política sanitaria. Recordemos que, estructuralmente China es un país completamente, y las normas chinas son completamente distintas a las Es un enigma sociológico, no sanitario. Tienen política de COVID cero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No quieren tener casos. ¿Por qué? Porque saben, y ellos lo vieron, y ellos sufrieron el primer embate de la pandemia cuando no había vacunas, cuando se le moría la gente en la calle, que todos hemos visto esas imágenes. Pero ahora tienen la terapia intensiva vacía. Totalmente, tienen la terapia intensiva vacía, pero ellos saben que si dejan circular al virus con la población que tienen, recordemos que la población china es de las más populares, vale la redundancia, ¿sí? Tienen la posibilidad de que este virus vaya a seguir cambiando, genere una nueva cepa y vuelvan a tener que reaparecer con todos los problemas. Insistamos además, Rodrigo, con que es la temporada alta, o está arrancando la temporada alta de enfermedades respiratorias. Que empieza a hacer frío, se empiezan a cerrar las ventanas, y esto trae, si no trae gripe, trae COVID, ya lo sabemos. Y sabemos que la gripe también ataca a grupos vulnerables, ¿sí? Los mayores de 65 también es un grupo vulnerable para la gripe. Los menores de edad, los menores de 2 años, es un grupo vulnerable para la gripe. Entonces tenemos que estar atentos a esto. La mejor manera de combatir hoy en día, lo que pasa es que parece que no entendemos lo que es, lo que nos pasó, ¿sí? Pero tomamos decisiones políticas de quitar el barbijo porque nos parece mucho más amigable que la gente ande sin barbijo por la calle, que está bien, pero no en lugares cerrados. Si en los lugares cerrados, donde hay escasa ventilación, donde la gente está golpada, donde hay eventos masivos, no se exige más el barbijo, no se impuso más el barbijo. Y parece que hoy en día usar barbijo te ven como raro en la calle. Bueno, fíjate en los cines, para no perder el negocio de la venta de las bebidas y de los pochoclos, te venden los baldes de pochoclo, con lo cual hasta que te comes el balde de pochoclo te sacaste el barbijo y estás uno al lado del otro. Da un poco más, hay boliches abiertos, hay recitales, hay millones de personas a los altos gritando, cantando, o sea, el tema ahí es inimaginable. Claro, está los bien. Los casos van a crecer necesariamente. Y indefectiblemente van a crecer porque ya estamos en una escalada creciente. Viene la época invernal, sabemos que la patología respiratoria así lo amerita y muchas veces se está haciendo el diagnóstico por criterio clínico epidemiológico. Y también hay que decir que la cepa que está circulando, Rodrigo, es la Omicron con sus variantes más contagiosas. Con las variantes más contagiosas, recordemos que Omicron era hasta de un 30 a un 50% más contagiosa, y estaba mirando números de Estados Unidos. Ellos por ahora están con una internación que promedia los 18.000 pacientes internados en moderados, pero vos sabés que la curva es muy similar a lo que ellos tuvieron, el gran problema con Delta. Ojo con esto, miremos otros países para ver lo que está pasando, para no llegar tarde, porque cuando llegamos tarde ya sabemos qué es lo que pasa, lo pagamos con vida. Hay que empezar a ponerle un ojo otra vez a los casos de COVID. Gracias, doctor. Por favor.